En la época de la Revolución Mexicana, por allá en un pueblito del norte, existía una cantina cerca de las vías, donde los soldados se reunían a beber antes de partir. Una noche, entró un hombre solo. Llevaba puesto un uniforme militar viejo y un sombrero cubriéndole el rostro. Se sentó en la barra. El cantinero le sirvió un trago. Aquel hombre extraño levantó el vaso y dijo en un tono más bien bajo: "Por los que no regresan". Cuando el cantinero volteó de nuevo, la silla estaba vacía, el vaso intacto y lleno. Nadie lo vio salir. Desde ese día, cada tanto, algún desconocido entra, pide lo mismo, brinda por los muertos y desaparece sin dejar rastro. Comunidad, gracias por seguir aquí. Este capítulo es distinto. Las guerras no solo se quedan en los libros, algunas dejan huellas más profundas, huellas que no se ven, pero que todavía se sienten. Hay ecos que siguen sonando en trincheras olvidadas, orfanatos cerrados y fincas donde la muerte no dio la última orden. Esta noche, comunidad, abriremos esos lugares y escucharemos lo que nunca se quiso contar. Ponte audífonos, baja la luz y escuchemos lo que camina con nosotros. Hay historias que pasan de generación en generación. Algunas nunca deberían contarse. La siguiente historia nos la compartió una mujer llamada Clara, quien creció en Spichov, un distrito muy viejo de Praga, allá en la República Checa, pero cuyos recuerdos más turbios le llegaron por boca de su abuela. Su nombre era Mary. En 1943, cuando el país estaba ocupado por fuerzas extranjeras, Mary fue asignada como cuidadora temporal en un orfanato ubicado a las afueras de Praga. El lugar era un edificio antiguo, de techos altos, pasillos fríos y ventanas demasiado pequeñas. Cuidaba a unos 20 niños. Muchos no hablaban, algunos ni siquiera reaccionaban. No miraban como niños, le decía su abuela. Miraban como si... Nunca terminaba la oración. Lo más extraño era que por las noches se escuchaban llantos, gritos suaves, que venían de las habitaciones vacías. Habían clausurado la mitad del edificio, después de que algo pasó con los inquilinos anteriores. Nadie hablaba de eso. Marie intentó investigar. Quiso abrir las puertas selladas, pero cada vez que lo intentaba, los niños comenzaban a gritar, a cubrirse los oídos, a decir que ella se iba a enojar. ¿Quién es ella?, preguntó una vez. Uno de los pequeños, el único que aún sonreía, le respondió: la que no quiere que entremos. Una madrugada, Mary se despertó por un fuerte golpe, un portazo. Se levantó y salió al pasillo. Todo estaba en silencio, pero la puerta de una de las alas selladas estaba entreabierta. Entró. La linterna temblaba en su mano. Las habitaciones estaban vacías, cubiertas de marcas, rasguños, círculos hechos con carbón y dibujos de ojos, ojos que lo miraban todo. En la última habitación encontró una cama y sentada al borde, una figura delgada, sin rostro, sin movimiento. Marie retrocedió, cerró la puerta y nunca más volvió a hablar de eso. Después de la guerra, regresó a Smichov. Dormía poco. Siempre colocaba sal en las ventanas y nunca permitía que sus nietos jugaran en habitaciones cerradas. Cuando Clara cumplió 15 años, su abuela le regaló un relicario. Dentro había una fotografía vieja. Mostraba a un grupo de niños frente al orfanato. Al fondo, apenas visible, una figura parada junto a la ventana del segundo piso. No parecía una cuidadora, ni un niño. Detrás de la foto, escrito a mano: nunca respondas si te llaman desde la habitación cerrada. Ella recuerda tu voz. Durante
Durante la Gran Guerra, allá en el lejano 1916, el suelo tragó más hombres de los que el mundo quiere recordar. Esta historia nos la envía Ian, nieto de un minero escocés que fue reclutado como ingeniero de combate. Su tarea era excavar túneles bajo el frente de batalla, para acercarse al enemigo desde abajo y volar sus trincheras desde las entrañas de la tierra. Era 1916, en Somme, Francia. Pasaba días enteros bajo tierra, sin ver el cielo, sin saber si el siguiente metro de roca les caería encima. El barro subía hasta las rodillas, la humedad y el frío calaban hasta los huesos. El aire olía a óxido y a metal viejo. Una noche, mientras abrían un nuevo túnel, uno de los hombres se detuvo en seco. Dijo que había escuchado un sonido, como si alguien respirara del otro lado del muro. Pero el túnel aún no conectaba con nada. Debió ser el eco, le dijeron. La noche siguiente, otros más lo escucharon también. No eran respiraciones, eran murmullos, palabras, en un idioma que ninguno reconocía, como si alguien estuviera rezando, pero al revés. Uno de ellos se acercó a la roca y pegó su oreja. Se alejó como si lo hubieran golpeado, pálido. La mayoría se burló de él. Dijeron que era el encierro, la tensión, el aire. Esa noche, 3 mineros no regresaron a la superficie. Fueron los que habían entrado más profundo, hacia esa nueva galería. No hubo derrumbe, ni rastro de pelea, solo las lámparas apagadas, colgadas con cuidado sobre una viga, como si las hubieran dejado allí a propósito. Buscaron y buscaron durante horas. No había cuerpos, no había marcas. Finalmente el coronel ordenó sellar el túnel. Muchos años después, su abuelo le mostró un cuaderno viejo, usado, sucio, pero con la última hoja intacta. Había un dibujo. Una criatura alargada, con brazos torcidos y una boca abierta como si gritara sin emitir sonido. El abuelo decía que lo vio al fondo, apenas iluminado por una chispa, que no tenía rostro, que se arrastraba, y que se detuvo a mirarlo. Ian quemó ese cuaderno después de leerlo. No quería saber nada de historias raras, ni de cosas que le hicieran recordar el sufrimiento de su abuelo. Nos cuenta que lo inquietante no fue el dibujo, fue lo que había escrito su abuelo debajo. 3 entraron, uno habló. Lo que vive allí abajo también quiere salir. Comunidad, antes de pasar a la última historia, si te están gustando estos relatos, dale like y comenta lo grado si fuiste capaz de llegar hasta aquí. Y si este es tu primer episodio, te propongo un reto. Cuando terminemos, explora otros capítulos, presencias, reglas y otras advertencias. Si alguno te convence, suscríbete y cuéntanos en los comentarios cuál fue el que te hizo quedarte. Ahora dime algo. ¿Alguna vez has sentido que un lugar guarda el peso de algo que ocurrió ahí? Como si aunque la guerra ya terminó, todavía quedara alguien esperando una orden. Entonces quédate, caminante, porque lo que sigue aún no ha descansado. Dicen que en tiempos de guerra, algunos lugares guardan lo que ni la tierra se quiso tragar. La siguiente historia se sitúa en tiempos de la Revolución Mexicana. Mi abuela nació en un rancho a las afueras de Aguascalientes. Siempre nos decía que, cuando era niña, una parte de la finca estaba prohibida. No porque estuviera en ruinas, no porque fuera peligrosa, sino porque ahí había vivido un general, uno de esos que nadie se atrevía a nombrar. Se decía que era brutal, que tenía su propio grupo de hombres armados y que muchas personas simplemente dejaron de saberse
una vez que entraron en esa finca. Cuando partió de este mundo, dicen que lo traicionaron durante una cena. El ejército tomó el lugar, pero no pudieron ocuparla por mucho tiempo. Los soldados que se quedaban a dormir ahí amanecían fuera, como si alguien los hubiera arrastrado. Otros amanecían con marcas en los brazos, o despertaban gritando órdenes antiguas, como si estuvieran poseídos por un batallón invisible. Uno disparó su rifle en plena madrugada, diciendo que alguien se movía entre los retratos, pero no había nadie más con ellos. Después de eso, el gobierno clausuró el sitio para siempre. Décadas más tarde, mi abuela nos contó que de niña una vez cruzó la reja. Ella y 2 primas más. Había sido una apuesta. Querían demostrar que los cuentos eran solo eso, cuentos. Cuenta que entraron riéndose, burlándose. Entraron al gran salón, donde todavía quedaban muebles cubiertos con sábanas. Un retrato gigante colgaba torcido sobre la chimenea. Una figura con uniforme, y los ojos rayados, como si alguien los hubiera raspado con un cuchillo. Del frente del retrato, una silla vacía, perfectamente colocada. Al acercarse a las escaleras que daban al segundo nivel, se detuvieron precipitadamente, porque desde el piso de arriba se escuchó el arrastre de unas botas. Lento, firme, y una voz que gritó con un eco imposible. Alineación del fuego, ya. Salieron corriendo. Mientras escapaban, vieron algo que nunca olvidarán. Una figura de casi 2 metros, con un uniforme desgarrado. Tenía la cabeza ladeada y lo que parecía una corona oxidada en la frente. De su espalda colgaban medallas, y su rostro no tenía piel. Solo un cráneo ennegrecido, con una sonrisa imposible, y ojos hundidos pero vivos, rojos, como brasas. Mi abuela nunca volvió a hablar del tema. La finca aún existe, está en venta, a precio bajo, pero nadie logra firmar, algo siempre se interpone, y los pocos que han intentado quedarse no aguantan más de 3 noches. Al cuarto amanecer, la casa los escupe, o los deja vacíos. Buenas noches, comunidad.